Pues muy buenos días a todos. Nuevamente ya los había saludado, pero para términos de la grabación me da gusto saludarlos a todos en nombre de Innova Lab Academy, TDM Internacional, Marketing Group, quienes hemos creado esta iniciativa y que estamos justamente ya en nuestra recta final de la primera temporada de iTalks, un espacio que hemos creado para invitar expertos y platicar sobre cómo se ve la innovación desde diferentes ópticas, cómo se puede aplicar en nuestras empresas, cómo se puede aplicar en nuestros proyectos de emprendimiento y cuáles son aquellos puntos importantes que debemos considerar en este contexto donde la innovación ya no es un commodity de que suena bonito y ponerle que somos innovadores a nuestra empresa, es como un valor puesto, más no actuado o adoptado inclusive. Pues es muy importante como que podamos estar compartiendo con nuestra comunidad este tipo de conceptos y sobre todo, qué mejor hacerlo con expertos en distintas áreas de la innovación donde se aplica para que podamos tener esa amplitud y poder democratizar el concepto de innovación y aplicarlo efectivamente en nuestras empresas. El día de hoy, eh, me da gusto darles la bienvenida a todos a este nuevo episodio de iTalks. Y hoy nos acompaña Felipe Cajiga, un gran visionario en el terreno de la responsabilidad social y sostenibilidad. Esta es una charla, como saben, en iTalks queremos platicar con nuestros invitados. Y Felipe, estoy seguro que nos llevará a través de una emocionante exploración de cómo la responsabilidad social está impulsando la innovación y la sostenibilidad en las empresas. Este es un tema, creo yo, clave e importantísimo. Ya hemos hablado en algunas ocasiones, episodios anteriores, sobre la economía circular y su impacto en la innovación o cómo la innovación puede impactar en un proceso de economía circular. Pues ahora el tema de responsabilidad social creo que toma un papel muy importante. Estoy seguro que él nos ayudará a entender cómo las empresas pueden jugar un papel clave en la construcción de un futuro más sostenible. Mientras estas empresas impulsan la innovación y se mantienen competitivas. Es que estamos preparados y con mente abierta, Felipe, para entender un poco más de este tema en particular. Y pues el escenario es tuyo, Felipe. Muchas gracias por estar con nosotros y por haber aceptado la invitación de estar aquí en esta charla. No, pues muchas gracias a ti por la invitación y a todos los que nos acompañan en esta sesión por disponer de este tiempo para tener esta plática, esta conversación, que no quisiera yo hacerlo como una exposición, sino más bien una conversación entre todos para poder ir ayudando y completando con alguna información que yo pueda tener y que les pueda aportar a ustedes valor y que les pueda dar elementos para poder reflexionar y sobre todo para poder implementar dentro de sus empresas, sus organizaciones. Ya lo decías tú, muy importante el entender que la responsabilidad social es un elemento clave ya dentro de la cultura y la gestión de las organizaciones y de las empresas en particular en el mundo moderno. Ya no se puede entender una empresa o una organización exitosa que no contemple el tema de la responsabilidad social como parte intrínseca, inherente a su cultura, a su gestión, ¿no? ¿Esto qué implica? Implica que, a diferencia de cómo se veía la responsabilidad social hace apenas 15 años, que suena como una gran cantidad de tiempo, pero en realidad no lo es tanto. Veíamos como de una manera muy incipiente algunas empresas, algunas organizaciones empezaban a hablar del tema, pero todavía era un tema opcional, no quiero decir voluntario, porque desde mi punto de vista la responsabilidad social
aunque es inherente a la empresa, como lo estaba estableciendo, pues sí es de alguna manera una decisión, y las decisiones son al final voluntarias por parte de las empresas y las organizaciones. Pero sí era discrecional en el sentido de que pues había organizaciones que podían tomar la decisión de asumirla, de entenderla, de aplicarla, y otras que no. Y a lo mejor podía haber ciertos beneficios, pero el costo social, el costo económico de las organizaciones todavía no era como muy claro. Y al día de hoy, esto ha cambiado de manera definitiva. O sea, en una sociedad cada vez más interconectada, más informada, más comprometida, más consciente, es difícil encontrar organizaciones empresariales que tengan grupos de relación o stakeholders, como se les conoce, que no tengan dentro de las expectativas de las hacia las empresas a las cuales, con las cuales decide relacionarse, una exigencia de responsabilidad social. Entonces, esto queda claro. Pero también, por otro lado, la responsabilidad social ha evolucionado como concepto, ¿no? No es ya una responsabilidad social que se limite únicamente a generar contribuciones positivas de la empresa hacia la sociedad y hacia el entorno ambiental, sino estamos hablando de una responsabilidad social que toca todos los aspectos de la vida de una empresa, incluso la de sus productos y los servicios. Y principalmente es eso, o sea, cuando hace muchos años, cuando estuve, bueno, en mi caso, cuando estábamos estudiando y nos estaban explicando el papel de una empresa, por qué se creaba una empresa, tengo muy claro que se decía, la empresa es una organización humana que se crea para generar productos y servicios que satisfacen las necesidades humanas. Entonces, si nos ponemos a reflexionar un instante en esta tan sencilla definición, entendemos que ya tiene implícito ahí la primera y la principal responsabilidad social de una empresa, que es, pues, satisfacer necesidades humanas. Las necesidades humanas que, si tienen eso un impacto en el en la mejora de la calidad de vida de las personas, en el bienestar de las personas, pues entonces tiene una relevancia mayor, ¿no? O sea, la empresa adquiere una relevancia mayor frente a cualquier otra empresa que a lo mejor puede estar centrada únicamente en producir productos o en generar servicios, en ofrecer servicios, pensando en una óptica utilitaria, ¿no? De generar únicamente utilidades, de ser los líderes del mercado, el de vender más, que eso no está peleado con la responsabilidad social. Uno puede ser exitoso, puede ser el líder en el mercado, líder en ventas, líder ante todos nuestros competidores, pero si tu producto y tu servicio, además de tener una gestión sostenible y responsable, está generando bienestar y aporta al desarrollo de la sociedad y las personas en lo particular, pues ya estás entrando en otra dimensión, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante el rescatarlo y destacarlo, porque entonces la responsabilidad social se convierte en una de las principales armas que tiene la empresa para poder asegurar la conveniencia, el éxito y la permanencia de su negocio ante la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad va a elegir a una organización, a una empresa que le ofrece productos y servicios que, además de tener muy buena calidad y muy buen precio, que contribuye a mejorar su calidad de vida, pero además que es una empresa que comparte esa visión del mundo, esa visión sostenible, esa visión de inclusión, esa visión de equidad, esa de
de tantas cosas que son ahora tan importantes, que yo le llamo como el propósito, que el propósito que conecta el de la organización, de la empresa, con el de sus públicos, ¿no? Que no nada más es el cliente. Esto lo estamos viendo también ya a nivel de inversionistas, a nivel de los propios colaboradores, los jóvenes ahora, al momento de buscar ingresar al mundo laboral, están buscando empresas y organizaciones que no solamente les den un éxito, una seguridad económica, sino que también coincida con los principios, con los valores, con la visión de mundo que tienen. Entonces, estos son algunas de las cosas que yo quisiera poner en la mesa para, digamos, tener un contexto de lo que ha sido y de lo que es ahora la responsabilidad social dentro de las empresas, David. Perfecto, Felipe. Pues yo creo que hay, igual que en la innovación en general, podría pensar que hay también como un mito, no sé si estés de acuerdo conmigo en temas de responsabilidad social en general para las empresas, pero yo sí tengo algunas preguntas, inclusive que me preparé para hacértelas. No sé si me permites que podamos Adelante. conversar sobre ellas. Y a mí sí me gustaría básicamente saber si tienes algunos ejemplos exitosos de cómo la responsabilidad social ha llevado a la innovación en las empresas. Sería extraordinario conocer algunos ejemplos que nos pudieras compartir al respecto. Sí, mira, claro que hay elementos donde se ha mostrado no solamente que la responsabilidad social contribuye al éxito de las empresas, sino que también la responsabilidad social y la innovación pues van muy ligadas, sobre todo en la perspectiva del último argumento que les compartía, ¿no? El hecho de que la responsabilidad social se puede ver reflejada y se debe de ver reflejada en el quehacer principal de la empresa, o sea, en sus productos y en sus servicios, ¿no? Que contribuyan al bienestar, a mejorar las condiciones de calidad de vida de la sociedad, de la comunidad. Entonces, claro que hay, cuando encontramos nosotros empresas que entienden este razonamiento, ven en la innovación, ven en el desarrollo de nuevos productos, al final, grandes oportunidades que las ubican en posicionamientos como, perdón, en posiciones de liderazgo frente a sus competidores. Mira, una de las cosas que yo recuerdo hace muchos años, y lo menciono y lo pongo aquí en la conversación, por lo que en su momento representó, y creo que es un claro ejemplo de lo que me estás preguntando. Shell, ¿no? Shell sabemos que es una empresa petrolera, ¿no? De las líderes a nivel global. Y hace aproximadamente unos 20 años, hay que comentar que Shell fue de las primeras empresas del sector en hacer reportes de responsabilidad social, ¿no? Pero reportes de responsabilidad social que desde un principio fueron como muy sui generis. Ahorita quizá ya no son tan innovadores, pero bueno, en su momento fueron muy disruptivos. Ujú. ¿Por qué? Porque se limitaban no solamente a comunicar o hacer un recuento de las acciones, de las actividades que tenía en términos de responsabilidad social y de sostenibilidad, sino utilizaba sus reportes como un instrumento de diálogo y de retroalimentación con sus públicos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que cada una de las decisiones de negocio, no acciones sociales o ambientales, o sea, acciones sociales o ambientales que la empresa hacía que tuvieran un impacto directo en el negocio, eran plasmadas en estos reportes. Pero al final del reporte te entregaban ellos una postal con porte pagado
para que cualquiera que leyera, que llegara a sus manos este reporte, tuviera la oportunidad de poderle decir a la empresa sus dudas, sus inquietudes, sus sugerencias, ¿no? Y al año siguiente había una sección dentro del mismo reporte donde la empresa contestaba, ¿no? A eso, obviamente concentrando las ideas más importantes y todo, pero contestaba esos cuestionamientos, esa retroalimentación y informaba de las decisiones que había tomado al respecto. Entonces, esto era algo como muy innovador, como te mencionaba. Pero el punto al que quiero llegar es que en estos ejercicios de retroalimentación con sus diferentes públicos, Shell llegó a un momento donde planteó en su ruta, en la ruta que presentaba a través de este reporte, de este informe de responsabilidad social, el que atendiendo las nuevas señales del entorno y del contexto, Shell estaba iniciando una ruta en ese momento creo que lo planteaban hacia unos 30 años, ¿no? Donde Shell iba a dejar de ser una empresa petrolera para ser una empresa de energía. Ya. Entonces, fíjate cómo Claro. hay una transformación que parece algo, un intercambio de palabras, pero, o sea, implica como si dijeras, pues Philip Morris va a dejar de ser una empresa de tabaco y se va a convertir en una empresa totalmente diferente, ¿no? Entonces, esa es la implicación y todo lo que ha venido haciendo Shell en esa línea ha sido consistente con esa declaración que hizo hace 20 años. Es decir, que el campo de la responsabilidad social, si te entiendo bien, es un campo en el que las empresas pueden explorar para encontrar nuevas oportunidades de proyectos que les permita, entrar a una nueva plataforma de crecimiento como empresa, pero con ese enfoque de responsabilidad social que viene siendo como le llamamos nosotros en la metodología de innovación, quizá un nuevo campo de juego donde quizá las empresas no están viendo que dentro de el impacto positivo en temas de responsabilidad social, hay una gran oportunidad de productos, proyectos, servicios que se pueden ofrecer y que seguramente nuestras empresas, si volteamos un poco la visión hacia la responsabilidad social, podemos encontrar nuevas oportunidades para innovar y para generar nuevas propuestas. ¿Es correcta mi apreciación? Totalmente correcta. Y hay ahorita yo te ponía el ejemplo de Shell, pero también hay ejemplos en el sector de productos de consumo, ¿no? Y yo te podría hablar ahí de 3 de los líderes, ¿no? En el caso de Unilever, de Procter y de Colgate. Son 3 empresas que hace años iniciaron también un proceso exploratorio de productos, pues, ambientalmente amigables, ¿no? Que eran la excepción y que si tú ibas a un supermercado, pues te encontrabas en la larga fila de opciones de productos de limpieza y de higiene y demás, pues a lo mejor 1 o 2 productos que tenían esas características, a lo mejor en el empaque o en los ingredientes o en el que no eran probados en animales en el caso de los productos de cosméticos, por ejemplo, ¿no? Pero eran la excepción, ¿no? Y eran a lo mejor una gama elite, de productos elite, de productos de gama especial, ¿no? De esas marcas, pero que han ido evolucionando hacia que esas características, no solamente del producto final, sino de la propia producción, sea la empresa por voluntad propia o también por una presión de lo que decíamos de una sociedad mucho más consciente, pues han ido jalando todas esas prácticas y esas características
a la mayor parte de sus productos. Entonces tenemos ahora empresas donde lo que hace unos años eran características específicas de uno o dos productos, pues ahora prácticamente los encontramos en la mayoría de los productos, ¿no? Entonces ya no es Claro, ya está convirtiendo en la generalidad. ¿Por qué? Porque el público también es mucho más exigente, ¿no? Entonces, no te va a comprar, o sea, si te va, tiene un detergente que tiene una botella biodegradable a otra que no lo tiene, o una que le permite el refill a otra que no lo tiene y te va a costar lo mismo, pues prefiero yo irme con el que es ambientalmente más amigable, ¿no? Y ya, hace unos años incluso hasta tenías la opción de elegir pagar un poco más por ese tipo de productos y la sí, gente lo estaba haciendo. claro. Y hoy las nuevas generaciones ya vienen con un chip de tema de conciencia ambiental, tema de conciencia, eh, inclusive, pues, de estar con productos que estén enfocados a la inclusión, que apoyen ciertas causas sociales. O sea, por eso se habla también de la innovación con causa, ¿no? O sea, Así o con es. propósito. Cuando tenemos identificamos dentro del ámbito de la responsabilidad social como un nuevo campo de juego donde podemos encontrar oportunidades, creo que ahí es donde se puede generar un detonante importante en la innovación. ¿Cómo, Así cómo? es, perdón, y hace años también de repente se llegaba a confundir con la innovación con la creatividad, ¿no? Entonces se reflejaba la innovación de estos puntos que tú estás diciendo con buenas campañas de marketing, ¿no? Entonces, donde la empresa te decía, mira, voy a hacer esto y si me compras voy a apoyar esta causa y pero Sí, como que era muy superficial, ¿no? Y no implicaba un impacto, un cambio en la forma en la que la empresa estaba operando, en que la forma en la que la empresa estaba generando sus productos o diseñaba sus productos y servicios. Ahora, esto ya no es así, ¿no? Incluso ya hay hasta un término, ¿no? El greenwashing, que habla y que señala y de alguna manera castiga o penaliza por parte de la sociedad aquellas empresas que se quedan nada más en como decimos, de dientes para afuera, ¿no? sí, Y no son consistentes y congruentes en los hechos, ¿no? En su claro, actividad cotidiana, en la operación de su negocio. por supuesto, por supuesto. Oye, Felipe, ¿y cómo pueden digo, estamos hablando de algunos ejemplos, sí, definitivamente grandes empresas, pero si sabemos que la gran mayoría de las empresas en México son pequeñas, medianas, inclusive hasta micros, que es donde está concentrado el gran número de empresas. ¿Cómo podemos, quienes somos pequeños empresarios, implementar estas políticas de responsabilidad social o qué nos recomendarías tú para los que no tenemos una gran empresa, pero queremos consideramos que tenemos el potencial innovador, ¿no? Partamos de ahí. Tenemos un potencial innovador y tenemos una necesidad de generar un cambio en nuestras empresas para captar nuevo valor en el mercado, entiéndase, el proceso de innovación. Pero si soy pequeño, la responsabilidad social es para mí, porque creo que también hay un mito de la responsabilidad social la tienen que hacer las grandes empresas, así como se piensa que la innovación es para las grandes empresas, ¿no? Donde las grandes empresas destinan un recurso, un equipo de innovación y son aquellos, se entiende que la gente que está en innovación son los que están creando, los que se están inventando a ver qué cosas nuevas se les ocurren. Claro que eso no es la innovación, ¿cierto? O sea, entendemos prácticamente que la innovación, al ser ya un término transversal en las áreas de una empresa, sea del tamaño que sea, pues la innovación, como bien lo estás diciendo, unido a la responsabilidad social, se genera ya algo conocido para nosotros que es cultura empresarial, ¿no? Una cultura donde estamos innovando, pero tenemos esa conciencia
de conciencia social donde puede ser un campo que podamos explorar interesante. Entonces, para los pequeños, ¿cómo aplica la responsabilidad social? ¿Cómo es Aplica, bajado a tierra, pues? aplica para todo tipo de empresa, para todo sector, porque en realidad lo que mencionas es muy cierto, son mitos que de repente eh, leyendas populares, ¿no? Que existen de pensar que la responsabilidad social y la innovación son tema de las grandes empresas, porque eso sería tanto como ligarlos a ciertas condiciones, sobre todo la condición económica, ¿no? De decir, la responsabilidad social y la innovación cuestan, ¿no? Pues depende a qué entendamos por costo, ¿no? En primer lugar, yo diría, la responsabilidad social bueno, empiezo con la innovación. La innovación no es únicamente invertir en el desarrollo de tecnologías y de la ciencia y de grandes aparatos y de grandes sistemas. La innovación se puede dar a todos los niveles de una organización, a todos los niveles de la empresa y creo que si algo nos ha enseñado estos años que tuvimos de fuerte pandemia, es que las organizaciones empresariales más resilientes y más capaces de reinventarse fueron las pequeñas y las medianas empresas, ¿no? Esas que eh, readaptaron sus procesos, readaptaron sus productos, readaptaron sus formas de comercialización para sobrevivir. Y en ese ejercicio de supervivencia, tuvieron que innovar. Y esa innovación llegó prácticamente para quedarse, ¿no? Para muchos, todas estas que le llaman, no quiero fallarle en el término, si alguien sabe que lo estoy diciendo mal, me dice. Por ejemplo, todos estos restaurantes, estos negocios de comida que empezaron a generar entonces lo que se llama el modelo de las dark kitchen, ¿no? O sea, de estos que no tienen un local puesto, tienen una cocina y a través de sistema de envíos y de entregas y todo, lograron sobrevivir a no tener un solo comensal en sus restaurantes, ¿no? Y que se han vuelto modelos muy exitosos y que han permitido no solamente la supervivencia, sino el éxito de muchos modelos de negocio, incluso de gente que a lo mejor no estaba en el mundo comercial de los alimentos o de otros productos, que empezaron a encontrar áreas de oportunidad a través pues de una situación que era preocupante, terrible, angustiante, de crecimiento, no solamente de crecimiento, de supervivencia económica de tantos pequeños y medianos negocios. Entonces, yo creo que la innovación y la responsabilidad social, estoy convencido que no se requieren grandes presupuestos. De hecho, podríamos hacer responsabilidad social y podríamos innovar solamente con decisiones, ¿no? Empezando con decisiones de hacer esto y no hacer otro, de hacer las cosas diferente. Y eso va a implicar una ventaja competitiva muy importante, que además, déjame decirles que desde mi punto de vista, las pequeñas y las medianas empresas tienen una gran ventaja, no solamente sobre las grandes empresas. No solamente pueden hacer responsabilidad social, no solamente pueden hacer innovación, sino van a ser mucho más eficientes. ¿Por qué? Porque una gran empresa está llena de políticas, llena de procesos, llena de estructuras, tiene de formas de hacer. Entonces, cualquier cambio requiere procesos de estudio, de autorización, de aprobación, de implementación, que son muy complejos, ¿no? Y esa complejidad a veces sí los puede hacer procesos caros,
¿no? En cuanto al uso de recursos, no solamente económicos, sino humanos, materiales y demás. En cambio, en las pequeñas y en las medianas empresas, al tener estructuras mucho más pequeñas, es mucho más fácil el poder generar esos cambios, no solamente en los procesos, sino también cambios culturales al interior de las organizaciones. Y entonces, esto es algo que yo creo que si las pequeñas y las medianas empresas lo entienden, van a poder dar pasos acelerados hacia cultura y una gestión responsable y sostenible de mucho más profundidad, de mucho más impacto que incluso lo que puede lograr en un periodo similar de tiempo una empresa grande. Y Claro. eso implica también aspectos, por ejemplo, de generar nuevos criterios en la adquisición de materias primas, generar nuevos criterios en la contratación y en la gestión de tu personal, generar nuevos criterios en el diseño de tus productos y el propio ciclo de vida de tus productos o la forma en la que vas a tú entregar tus servicios. Entonces, creo que ambas cosas en conjunto, innovación y responsabilidad social, se convierten en un habilitador muy potente para las micros y las pequeñas y medianas empresas. Claro, no, totalmente de acuerdo y sí, estoy consciente de que la innovación en pequeñas empresas y medianas, inclusive pequeñas y micros, la innovación puede ser un proceso de aceleración importante de crecimiento y que mejor con esta visión de responsabilidad social. Entonces, igual aprovecho para que nuestra audiencia, si alguien quiere hacer, esta es una charla prácticamente aquí con Felipe, si quieren hacer uso de la palabra, hacerle una pregunta, por favor, siéntanse en la libertad de hacerlo. Todavía nos quedan unos minutos para seguir platicando y conversando con Felipe sobre el tema, o pueden también colocarnos sus preguntas en el chat. Yo tengo una pregunta más, Felipe. Como te digo, preparé mis preguntas para no improvisar aquí en el tema, pero yo sí quisiera saber si tú les pudieras dar un consejo a las empresas que están empezando o que están conociendo este tema de la responsabilidad social. ¿Cómo sería este consejo para que ellos lo apliquen en su modelo de negocio? Bueno, me parece muy buena tu pregunta, porque creo que refleja una preocupación que he visto como muy constante, muy presente en muchas empresas, sobre todo que mencionamos en todas, a todos los niveles y a todos los sectores, pero particularmente en las micros, en las pequeñas y en las medianas empresas, ¿no? Ay, me estás hablando de un nuevo modelo, entonces voy a tener que cambiar todos mis procesos, mis sistemas de gestión, reinventarme como empresa. No, yo creo que todo emprendimiento, toda empresa tiene un diagnóstico de cuál es el lugar, ¿no? Cuál es ese nicho de necesidad al cual quiere cubrir, ¿no? Y creo que todo el mundo, si nos hiciéramos la pregunta de decir, bueno, a ver, mi empresa, sea mi empresa propia o sea la empresa en la que trabajo, independientemente del costo, del sector al que va dirigido, del lugar donde está localizada, del estrato socioeconómico al que va dirigido, ¿cuál es el principal aporte social o ambiental, o ambos, o incluso económico, social y ambiental, que mi empresa tiene, ¿no? Y que tiene que ver no con algo adicional a su quehacer de negocio, al objeto de negocio, con su mismo negocio. Si yo soy un restaurante, si yo soy una tintorería, si yo soy
empresa de refacciones o productora de refacciones o una empresa del sector turístico. Bueno, ¿cuál es mi visión de responsabilidad social? ¿Cuál es la responsabilidad o el potencial de contribución económica, social, cultural o ambiental que tiene mi negocio frente a la sociedad? Entonces, esto te lleva ya, sin quererlo, sin hacerlo, sin necesidad de hacer toda una reingeniería de tu modelo de negocio, a pensar cuáles son aquellos aspectos sociales y ambientales que son clave y en los cuales tú como negocio puedes impactar desde el día de hoy. No tienes que esperarte al día de mañana ni hacer una reestructuración de tu modelo para poderlo empezar a hacer. Lo puedo empezar a hacer desde ya. Y entonces, ¿qué acciones debo de hacer para fortalecer ese impacto social, ambiental o económico que ya mi negocio tiene el potencial de desarrollar? Entonces, el primer paso sería establecer una visión con objetivos claros, ¿no? De la contribución y del rol social de mi empresa. Después, que eso se vaya traduciendo en metas medibles y realistas, que aborden esos desafíos sociales y ambientales relevantes para mi industria y para la comunidad en la que yo me estoy, en la que me estoy desenvolviendo. Después vendría ya lo que implicaría integrar la responsabilidad social a mi estrategia de negocio. No es un programa adicional, no es destinar un fondo para hacer donaciones, es ¿qué voy a hacer todos los días para que desde mi área de contabilidad, de administración, de compras, de comunicación, de marketing, de producción, todo el mundo empiece a reflexionar sobre cuál es el impacto de mi labor en lo social y en lo ambiental, no solamente para la comunidad, sino para la propia empresa? Y entonces estamos generando un proceso de innovación interna. Estamos Correcto. no nombrando un director de innovación en la empresa, sino estamos haciendo que los 10, 5, 20, 300, 2000, 10,000 empleados que tengamos en nuestra organización se conviertan en fuentes de innovación. Gente que pueda decir, creo que si hacemos estos cambios, hacemos estos ajustes en nuestro proceso, en nuestros sistemas, en nuestra forma de actuar, de hacer las cosas, podemos mejorar en términos de nuestra responsabilidad social, podemos mejorar en términos de nuestro impacto social o ambiental como empresa. ¿Sí? Es decir que estamos de acuerdo, Felipe, que la innovación, número uno, es un deporte de equipo, y Así dos, es. que para lograr la innovación con esta visión de responsabilidad social, gran parte del cambio está hacia cómo aprovechamos los activos actuales de nuestra empresa en términos de recursos, personal, recursos económicos, aliados, partners, redes con las que estamos trabajando. ¿Cómo hacemos para tener esa visión o conciencia de responsabilidad social y también determinar cómo este campo se puede convertir también en un punto de crecimiento para nuestra empresa, no solamente por el que, estamos haciendo, como decías, ¿no? Responsabilidad social y eso nos da una mejor posición competitiva en el mercado, no, sino cómo aprovechamos las oportunidades que se están dando en ese ámbito, que tiene que ver mucho también con el tema de economía circular, cómo Claro. aprovechamos al máximo los residuos, la materia prima, cómo reciclamos y demás, pero que esos procesos pueden convertirse en procesos donde podemos capturar valor y que efectivamente al capturar valor en una mejora, pues estamos generando innovación, ¿no? Entonces me Así parece muy es. interesante el enfoque. La verdad es que estos 3 consejos que nos acabas de dar son clave. Creo que son mis principales puntos que me llevo de esta sesión. Lalo, tú estás por ahí. ¿Quieres hacer tu pregunta en vivo o la leo? Tú dime. Bueno, pues sí, buenos días a todos. La invitación siempre espléndida. Mi pregunta concreta es en
generación de la responsabilidad social en cuanto al tema, la empresa y demás, ¿quién es el protagonista? ¿Quién es el actor principal? ¿El CEO, el director, o es un consultor en el que llega a este pequeño negocio? Las grandes empresas siempre los tienen, pero en este pequeño y mediano negocio, ¿es el consultor el que llega a proponer ese cambio o es el CEO, el director? Pues mira, yo te diría que, como nos decía David, es un deporte de equipo, ¿no? Que es claro, por supuesto, el papel del líder es fundamental, ¿no? Si no hay un entendimiento, una convicción, un respaldo por parte del liderazgo, pues es difícil el que los cambios se den, ¿no? Y no solamente en términos de responsabilidad social e innovación, sino en cualquier cambio dentro de la empresa. El pensar que un consultor va a llegar y nos va a dar la solución y que podemos descansar toda la responsabilidad social de la empresa en el consultor o en el director de responsabilidad social o en el coordinador de responsabilidad social, sería un grave error, ¿no? O sea, el consultor finalmente va a ser un guía, a lo mejor alguien que nos puede acercar recursos, ideas, herramientas para poder diseñar a lo mejor un plan. Pero al final, quien lo debe de implementar, quien se lo debe de apropiar es la organización. Y al hablar de la organización, entendiéndolo, sí, con el compromiso, la convicción y el liderazgo del CEO, del dueño de la empresa o del todo el cuerpo directivo, tiene que ser de toda la organización y eso involucra colaboradores, involucra proveedores, involucra todas las partes interesadas de la organización, porque finalmente la responsabilidad social es una responsabilidad de todos. Y aquí aplica esto de que dos mentes piensan mejor que una. Y aquí yo diría, es aprovechar en términos de innovación social e innovación ambiental, pues no solamente a una o dos mentes, es aprovechar a todos los que integran a la organización a estar pensando cómo mejorar el impacto social ambiental de mi organización, de mi producto, de mis servicios. Entonces, que eso además va a generar un mejor clima laboral, va a mejorar la capacidad de la empresa para atraer talento, pero sobre todo también de retenerlo, ¿no? Porque de repente hay empresas que son muy buenas, pero son sobre todo muy buenas proveedoras de talento para la competencia, ¿no? Que son formadoras. Entonces vienen contigo, lo toman de primer empleo, te aprenden. La empresa evidentemente tiene que destinar recursos en formarlas, en capacitarlas. Y al final, pues es como como una escuela que está produciendo colaboradores y talento muy preparado para la competencia. ¿Por qué? Porque se van porque encuentran en la otra no solamente a lo mejor una opción de mejora económica, sino también toda esta cultura que decíamos que le conecta con su visión, con su propósito de vida. Entonces, si nosotros empezamos a entender que el líder es importante, que tener a lo mejor un consultor pues es una buena ayuda, pero que esto tiene que ser un cambio cultural, un cambio que haga partícipe a todos los integrantes dentro de la empresa a contribuir con ideas, con acciones y sobre todo el entender cómo cada una de las funciones que se desempeñan dentro de la empresa tienen un impacto directo en la responsabilidad social de la misma, ¿no? Totalmente. Y creo que, Lalo, el tema de innovación y responsabilidad social van como de la mano. Y creo yo que si no hay cambio del liderazgo hacia el interior de la organización, como lo es el proceso de innovación, creo que no tendría el mismo efecto. Yo sí creo que el liderazgo, la innovación y la responsabilidad social tienen que venir desde una iniciativa de el líder, el que lleva como la capitanía del barco, ¿no? El que da la dirección. Es fundamental. Sin embargo, sí ha habido casos, ¿no? Donde ha sido como un movimiento de abajo hacia arriba, ¿no? Claro. Donde el equipo
el equipo a lo mejor gerencial, de coordinación, directivo de la empresa, ha ido trabajando y dando argumentos y sensibilizando para cambiar a las cabezas de la organización, Claro. y se han logrado dar cambios también por ahí, ¿no? Pero definitivamente para lograr consolidarlo, implementarlo y que no sea un tema nada más de después el día de mañana cambia el director y desaparece todos los programas, sino que sea algo consistente ya, sí tiene que haber un compromiso de todas las partes, ¿no? De acuerdo. Fíjate que aquí Francisco, bueno, igual Francisco, si quieres hacer la pregunta de viva voz, sería genial. Si no, Hola, pues la leemos. Adelante, Francisco. hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Francisco. Bien, sí, tenía una consulta. Hola, ¿cómo están? Para hacer responsabilidad social, ¿se puede iniciar solamente con responsabilidad ambiental? O porque hay empresas que empiezan solamente con un enfoque ambiental, pero no desarrollan los otros ejes, ¿no? Que mencioné el ISO, por ejemplo, que es la parte social y la parte económica en el entorno. Entonces, ¿podríamos hablar de responsabilidad social solo si la empresa está haciendo algunos factores ambientales? Bueno, es un paso importante, sí, pero creo que estamos hablando aquí de una responsabilidad integral, de una sostenibilidad integral de la empresa, una sostenibilidad social, ambiental, económica y hasta, en algunos aspectos, hasta cultural, ¿no? Entonces, creo que si viéramos a la responsabilidad social como, déjenme ponerles la figura de una mesa, ¿no? Una mesa con sus cuatro, bueno, una mesa tradicional con cuatro patas, ¿no? Entonces, una pata es el pilar ambiental, otra pata es el pilar social, otra pata a lo mejor es el pilar económico y otro es la parte de la gobernanza, la parte ética, ¿no? Entonces, si a esa mesa le falta una de las patas, pues entonces ya va dejando de ser mesa, ¿no? Se convierte en un taburete, en una raqueta, en otra cosa, pero para entender una empresa integral en su responsabilidad y en su sostenibilidad, tendríamos que tocar todos los aspectos. Ahora, esto no quiere decir que todas las empresas tengan que hacer todo y todas las empresas tengan que hacer lo mismo, ¿no? Va a depender mucho del sector y de las expectativas que vayan teniendo los diferentes grupos de relación frente a la empresa. Entonces, si tú me estás hablando de una industria, a lo mejor de cemento, de minería o de el sector que tú quieras en la parte industrial, pues evidentemente la parte ambiental va a ser una de las cosas más importantes donde la empresa va a tener exigencias por parte del público en su desempeño. Entonces, es lógico que un CEMEX pues le ponga toda la prioridad y la atención a los temas ambientales, ¿no? Porque además pues, están directamente conectados con su negocio, con su quehacer, y a lo mejor es donde puede generar más cambios y más impactos. Pero eso no quiere decir que no tenga que ver o hacer absolutamente nada en el aspecto de lo social. Entonces, a lo mejor la pata de esa mesa, de la mesa de la responsabilidad social de esta empresa, la parte ambiental es la pata más gruesa, es el pilar principal, es la que le da el mayor soporte a esa mesa. A lo mejor la pata ambiental está un poquito más cojita que la parte social, entonces hace una mesa que cojea un poco, pero sigue siendo mesa. ¿A qué voy con esto? Que la responsabilidad social no es una fórmula única, es una fórmula que tenemos que entender de acuerdo al contexto, al quehacer, a las expectativas de los diferentes grupos y a la propia cultura de valores y de forma de hacer negocios de cada una de las empresas. Entonces, en respuesta a tu pregunta, si hacer solamente lo ambiental o hacer solamente lo social, ya es hacer responsabilidad social y sostenibilidad de manera integral, yo creo que no, pero es un buen principio, es una buena forma de iniciar. Pero se tiene que ir avanzando paralelamente en todos los aspectos, aunque con diferentes niveles, aunque con diferentes acciones. Por ejemplo, una empresa de productos de consumo
Evidentemente, a lo mejor la parte que tiene una relación directa con el público, pues la parte de lo que haga en términos de aportaciones hacia la comunidad va a ser mucho más importante que otros aspectos. ¿Por qué? Porque la empresa va a verse beneficiada o afectada de la percepción que tenga la propia comunidad de los vecinos, de la actuación de la empresa. Claro. Entonces, una empresa de consultoría, o un banco, una empresa de servicios financieros, por ejemplo, pues el eje ético va a ser mucho más importante a lo mejor que la parte ambiental, pero no quiere decir que no pueda hacer absolutamente nada en la parte ambiental. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué? Porque evidentemente tú como cliente, pues no vas a ir a poner tu dinero, no vas a confiar tus recursos a una empresa que está metida en temas de corrupción, de escándalos de corrupción, o que no tiene códigos de ética o procedimientos que son claros, que son transparentes. Entonces, evidentemente la parte ética va a ser, digamos, que el foco principal en términos de responsabilidad social para esa empresa. Pero una empresa que así tenga los mejores procesos ambientales, que no tenga una responsabilidad social adecuada frente a sus colaboradores, pues tarde o temprano se le va a revertir. Claro. Porque ¿quién es el principal embajador de una empresa? Pues son los colaboradores. Y si los colaboradores no se sienten respetados, incluidos, tomados en cuenta, pues entonces difícilmente va a esto a repercutir en factores que le dé estabilidad, y fomenten el crecimiento y el desarrollo y el éxito de la empresa. Claro. No, totalmente de acuerdo, Felipe, y creo que esto ya va sobre la respuesta inclusive de todo lo que has venido comentando, de que Sergio tenía aquí una pregunta de, efectivamente, Sergio, ¿quieres hablar? Pero igual voy en el tema de, sí se ven las grandes empresas, pero ¿cómo lo hacemos las pymes y las microempresas, ¿no? ¿Cómo lo podemos lograr? Y lo que yo voy viendo aquí es acciones al interior, ¿no? Es parte del inicio en el tema de responsabilidad social. O sea, a veces se piensa que responsabilidad social es tienes que invertir y trabajar hacia afuera de la comunidad para que se vea que estás haciendo algo por la comunidad. Cuando realmente tienes una, puede ser pequeña o grande comunidad al interior de tu empresa, con la que puedes empezar a tener acciones de responsabilidad social, que eso mismo quizá no lo hayas visualizado, pero el empezar al interior de tu empresa puede detonar una nueva oportunidad de negocio hacia el exterior con un tema de responsabilidad social, pero desde el interior, ¿no? No sé, me llamó mucho la atención digamos que ese entendimiento que he logrado el día de hoy. No sé, Serge, si quieres ahondar más en tu pregunta, pero creo que hemos venido revisando estos temas durante la sesión, que ya estamos casi a punto de concluir. Entonces, Serge, ¿quisieras comentar algo al respecto? Sí, gracias, David. Es que es más que nada, y gracias, licenciado Felipe, la cuestión yo lo veo en las grandes empresas y hasta en sus, publicidad, ponen el sello. ¿Y este sello cómo se obtiene? Pues fue por eso la pregunta. ¿También se hace una certificación o es un procedimiento como una certificación ISO? ¿Cómo se va a lograr para que puedas tú mostrarle a la gente que eres una empresa responsable? Sé de los procesos internos que te conllevan y qué lleva eso. Ya lo entendí, pero ¿cómo se obtiene? Sí, bueno, aquí es algo muy importante. La responsabilidad social, y eso lo estableció desde que fue una gran discusión en el proceso de creación y de establecimiento de la ISO de responsabilidad social, la norma ISO 26000, ¿no? Donde se hablaba por los mismos elementos que les comentaba hace un rato, ¿no? De que la responsabilidad social, pues es diferente, aunque tiene ciertos principios, es diferente para cada organización, ¿no? Entonces puede ser a lo mejor una empresa del mismo sector, pero la responsabilidad social para un Holcim, un Cemex o un Cruz Azul van a ser totalmente diferente, a pesar de que las tres empresas
sean empresas del mismo sector y en el mismo giro de negocio, ¿no? Pero van a tener sus matices cada una. Entonces, igual para cualquier tipo de organización. Entonces, la ISO ha establecido que la responsabilidad social no es certificable. ¿Por qué? Porque no es estandarizable para todos. No hay una receta única, no hay una forma única de hacer las cosas. Entonces, por eso la primera recomendación que les decía es entender desde mi negocio, desde mi cultura, desde los valores de mi empresa, desde su historia, cuál es mi responsabilidad social. Y a partir de ahí, entonces, sí empezar a construir un proceso de implementación y de adaptación de mi cultura, de la gestión y que lleve hasta el producto y el servicio. Entonces, ¿qué sí hay? Hay procesos que me ayudan a implementar y a ir profundizando y hacer un comparativo de mi organización frente a otras empresas, procesos de benchmark, ¿no? Y de guía en la implementación que pueden llevarme hacia la obtención de los distintivos o de los sellos en diferentes aspectos de la responsabilidad social, ¿no? Entonces, las empresas que tienen, por ejemplo, el distintivo de empresa socialmente responsable no quiere decir que todas las empresas están haciendo exactamente lo mismo. Quiere decir que son empresas que han asumido un compromiso con de implementar y de traducir la responsabilidad social en su forma de operar, ¿no? En los impactos que tiene como empresa ante el entorno. Entonces, ¿qué sí hace? Es, como su nombre lo dice, te distingue el que frente a tus competidores, el que eres una empresa que tiene la convicción, el compromiso y algunas acciones que está implementando en términos de responsabilidad social, pero que es un proceso de mejora continua, es un proceso permanente de actualización, de mejora, de implementación. Entonces, no hay que digas, bueno, ya llegué a los 10 y ya tengo todo lo que necesito para ser socialmente responsable y ya no tengo que hacer absolutamente nada. No, es un proceso que te va llevando una acción a otra. Entonces, el hecho de que tú tengas un reconocimiento, un distintivo o una certificación en algún aspecto en particular, que eso sí puede haber, una certificación en algún aspecto ambiental o en un aspecto laboral o en un aspecto de proveeduría, eso sí puede haber certificaciones vinculadas a la responsabilidad social. Lo que van a ayudarte sobre todo va a ser a que tengas una ruta, una guía, que tengas la oportunidad de poderte comparar frente a otras empresas y que tengas también un elemento gráfico, un elemento narrativo para tú comunicar a tus grupos de relación que estás comprometido con la responsabilidad social. Pero, ¿qué pasa? También hay que entender que sí, si bien esto es una forma de que te reconozcan como una empresa socialmente responsable, también implica el que estás diciendo, a ver, obsérvenme. Sí, te pones en ¿Qué estoy haciendo? Te estás poniendo en la palestra. Y eso es bueno, porque finalmente a lo mejor ese va a ser el principal impulso que te lleve a esa mejora continua. Hace muchos años y todo, cuando se iniciaba todo ese proceso, que me tocó la fortuna incluso de diseñar, dirigir y arrancar, nos preocupaba, oye, ¿esta empresa está entrando por convicción o por moda? ¿Está entrando por convicción o por exigencia? Y entonces era muy mal visto aquella empresa que entraba sin convencimiento, ¿no? Que decía, yo quiero obtener el distintivo o el reconocimiento tal porque mi competidor lo tiene y entonces yo también lo quiero tener, ¿no? Yo lo debo de tener o todos en mi sector ya lo tienen y yo soy el único que falta. Y la experiencia, los años me fueron enseñando que eso no importa. Y te voy a decir por qué no importa. Porque esa empresa que a lo mejor entró sin convencimiento, al momento de empezar a hacer eso, sucedió lo que te decía. O sea, al momento de que ya tengo yo aquí, entonces todo el mundo empezó a observar, a ver, ¿qué estás haciendo?
¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? Y entonces empezó a encontrar una presión, un compromiso, ahora sí, que tenía que atender. Ya no podía hacerse que no estaba pasando porque se le estaba señalando y ella estaba diciendo que era socialmente responsable. Entonces empezó a implementar acciones de responsabilidad social que poco a poco le fueron mostrando los beneficios que tenía el estarlo implementando. Y entonces son empresas que con el tiempo se fueron haciendo más convencidas, a lo mejor que la que entró diciendo esto es parte de mi ADN y es ya parte de mi cultura y demás. Entonces, creo que estos son finalmente herramientas, ¿no? Caminos que nos llevan hacia una gestión, hacia una forma de vida de los negocios, yo les llamo consciente, sostenible y responsable, para hacer el juego como el CSR de las siglas de la responsabilidad social empresarial en inglés. Consciente, sostenible y responsable, entendiendo esto como un camino, como una forma de hacer las cosas, no como no un punto de llegada. Perfecto. No, Felipe, pues yo creo que nos podemos quedar aquí, platicando un montón de tiempo. La verdad, muy interesante. Has traído mucha claridad por lo menos en mi caso, he comprendido un poco más que efectivamente la responsabilidad social no es un distintivo, es una forma de hacer las cosas y que esa forma de hacer las cosas puede, tener un tema de impacto positivo en la sociedad y además tener un impacto positivo en tu empresa, porque puede ser la oportunidad o el camino para generar nuevas oportunidades de negocio. Realmente ahí es donde está la simbiosis de la responsabilidad social con la innovación, que eso es algo que efectivamente a través de este tipo de charlas, pues queremos estar promoviendo. Así es que te agradezco muchísimo este espacio, ha sido genial y para todos, pues es evidente que nuestras empresas tienen la capacidad y la responsabilidad de ser agentes de cambio, ¿no? Donde impulsemos soluciones innovadoras para generar o para realmente enfrentar los desafíos globales y trabajar hacia un futuro más sostenible, que es lo que todos buscamos. Entonces, la jornada de hoy nos reta a tomar estas acciones e impulsar el cambio y a reinventar la forma en la que hacemos los negocios. Recordemos... Oye, David, Dime. perdona que te interrumpa, pero es que ahorita que hablas tú de este papel de cambio, de agente de cambio como la empresa, yo quiero invitar a nuestros participantes, a los que están aquí directamente, pero también a los que nos están escuchando a través del streaming, a no quedarse con la idea de nada más de que la organización, que mi empresa puede ser un factor de cambio social o ambiental, a través de la innovación y la responsabilidad social. Ustedes, al interior de sus empresas, y eso retomo un poco lo que decían, que si el líder, que si el consultor, no, cada uno de ustedes que nos están escuchando, independientemente de la posición, el rol que jueguen dentro de la empresa, pueden ser agentes de cambio, agentes de transformación, agentes que pueden empezar a sembrar esa semilla de la innovación responsable y sostenible dentro de sus empresas, que además va a ser una gran oportunidad, les aseguro, de crecimiento y de desarrollo profesional. Los va a colocar en una posición con una gran ventaja competitiva del interior de sus organizaciones si empiezan cada uno desde su propia función a implementar estos principios de responsabilidad social y de innovación social y ambiental a través de lo que estás haciendo. Entonces, esto es algo que se puede implementar desde ya. Entonces, invitados a ser agentes de cambio todos, porque finalmente este InnovaLab puede ser responsabilidad, puede ser muchas cosas que van a hacer no solamente que nuestras organizaciones, sino nosotros como profesionales contribuyamos con nuestro día a día, con nuestro quehacer, con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, a un mundo mejor, que es el que todo el mundo deseamos y nos merecemos. Pues qué mejor conclusión que esa.
Me apoyaste en una extraordinaria conclusión. Muchas gracias, Felipe, y a todos. Pues espero que tengan un excelente miércoles. En nombre de Innova Lab Academy, TDM Internacional, Marketing Group, las empresas que nos apoyan para desarrollar esta iniciativa, les damos las gracias. Tenemos nada más la opción de invitarlos. Nuestra próxima invitada de iTalks nos va a hablar justamente el animarse a emprender, pero desde el punto de vista de ella generó un tema de cripto en Argentina y me parece muy interesante cómo desde esa perspectiva, ¿no? Recuerden que estas charlas de iTalks vemos diferentes puntos de vista en cuanto a la innovación se refiere. Entonces creo que va a ser muy interesante poder escuchar a Valeria Frías en nuestra próxima charla. Así es que no me queda más que invitarlos a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp si no se han unido. En este grupo estamos en continua conversación sobre temas de innovación. Estamos ya preparando nuestros cursos y talleres dentro de Innova Lab Academy, que es un aula virtual en donde parte del inicio de este esfuerzo de Innova Lab Academy, donde estamos impulsando la formación y democratización de la innovación, pues encontrarán un aula virtual donde podrán tener mayor contenido sobre temas de innovación. Así es que muchas gracias a todos. Felipe, nuevamente, extraordinaria tu participación en esta charla. Gracias por acompañarnos y deseamos que tengas un excelente miércoles y si nos permites, sigamos en contacto porque este tema de innovación y responsabilidad social creo que van muy de la mano. Así es que Por gracias a supuesto. todos. Sigamos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias, Felipe, por tu participación. Que tengan muy buen miércoles todos y feliz semana.